Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me llamo Tomás González Garelo. Soy ayudante en la cátedra de Biología Celular y Genética. Y en el video de hoy vamos a estar viendo lo que es el riesgo de recurrencia. Los objetivos de este video van a ser que sepan definir y comprender el concepto de riesgo de recurrencia, aprender a utilizar cuadros de Punnett y profundizar en la correcta construcción del genotipo y fenotipo de un individuo. Comencemos con un ejemplo. Vamos a tener una familia cuyo árbol genealógico fue esquematizado y en el cual tenemos dos personas, son hermanos en la generación 2, que se encuentran enfermos de una enfermedad o una entidad genética. Cuando hablamos de entidades relevantes en genética clínica, estamos hablando de entidades que tienen un origen en parte o al menos en parte genético. Es decir, en la información genética de un individuo pueden existir determinantes genéticos de riesgo de menor o mayor fuerza. Ahora bien, como todo progenitor transmite parte de su información genética a la siguiente generación, sujetos que se encuentren afectados van a poder dar lugar a descendientes que también se encuentren afectados. Entonces, si pensamos en que esta pareja de la generación 2 esté esperando un embarazo, podemos preguntarnos cuáles son las probabilidades de que ese descendiente presente la afección genética. Ese riesgo, esa probabilidad que hay de que un descendiente presente una afección ya presente en la familia se denomina riesgo de recurrencia. Entonces, vamos a tener muchos casos de muchas enfermedades genéticas y la pregunta que se hace a raíz de esto es ¿qué herramientas tiene él o la genetista para caracterizar probabilidades de que una enfermedad se transmita de una generación a la siguiente? Cómo respondemos esta pregunta depende del tipo de enfermedad genética de la que estemos hablando. Para enfermedades monogénicas, la herramienta que vamos a utilizar es el cuadro de Punnett. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedades monogénicas? Son enfermedades que tienen un determinante de riesgo muy fuerte asociado a un único locus. Así es como se ve un cuadro de Punnett genérico. Ahora vamos a ver cómo lo construimos y cómo nos facilita calcular probabilidades. Para esto vamos a continuar utilizando nuestro ejemplo. Para realizar el cuadro precisamos conocer el genotipo de los progenitores. Este nos puede ser informado o podemos deducirlo del fenotipo, siempre y cuando conozcamos el patrón de herencia. En este caso vamos a suponer una entidad recesiva, en donde para el locus autosómico asociado a la entidad, la progenitora es heterocigota con un alelo A y un alelo B, mientras que el progenitor es homocigota para el alelo A. Se agrega la información de que el alelo A es patogénico, mientras que el B no lo es. Y con esta información nosotros ya podemos asignar un fenotipo a estos progenitores correlacionando con el genotipo, ya que conocemos el patrón de herencia. Entonces, fenotípicamente, la progenitora se encuentra sana, mientras que el progenitor se encuentra afectado. La pregunta que surge entonces es, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga descendencia afectada? En otras palabras, nos están preguntando el riesgo de recurrencia. Entonces vamos a empezar a definir el cuadro de Punnett. Es una tabla de doble entrada en donde se representan de manera práctica los alelos que aportan los progenitores y las potenciales combinaciones alélicas en la descendencia. Esto suena un tanto trabalenguas, pero se va a ir viendo mejor en el ejemplo. Sabemos que durante la gametogénesis un individuo genera gametas, las cuales son haploides, es decir, van a contener una única variante alélica por cada locus. Son estas las variantes alélicas que van a entrar al cuadro de esta manera.
Como nos estamos refiriendo a un único locus que puede tener hasta 2 variantes alélicas posibles, el cuadro es de 2 por 2, mientras que los casilleros dados en gris van a estar las posibles combinatorias alélicas en la potencial célula huevo dado este par de progenitores. Entonces, para el caso particular de los progenitores del ejemplo, el cuadro quedaría así. Mientras que para los casilleros de la matriz que resultan de las combinaciones alélicas posibles, obtendríamos estos dos genotipos posibles, AA y AB. La tabla siempre va a arrojar 4 combinatorias posibles, cada una con la misma probabilidad de ocurrencia para ese par de progenitores. Es decir, cada uno de estos 4 casilleros tiene la misma probabilidad. Por ende va a ser de 0,25 o de 1/4 cada uno. Como en nuestro caso hay combinatorias que se repiten, sus probabilidades se suman, lo que nos dejaría con un 0,5 de probabilidad de un genotipo AA o un 0,5 de probabilidad de un genotipo AB. Nótese que a partir de los genotipos de los progenitores podemos inferir los genotipos esperados en la descendencia y su probabilidad asociada, independientemente del patrón de herencia e independientemente de si se va a expresar o no alguna entidad. Tengan en cuenta que hasta ahora solamente usamos genotipos. No hablamos en los cuadros para calcular los genotipos de la descendencia o las probabilidades sobre ningún fenotipo. Volviendo a nuestra pregunta inicial, debemos asociar las probabilidades esperadas para el genotipo con probabilidades esperadas para el fenotipo. En este momento sí es necesario conocer el patrón de herencia de la enfermedad en cuestión. Sabemos que la entidad es recesiva, por lo tanto sabemos que un individuo va a tener que ser homocigota para la variante patogénica en el locus específico en orden de expresar la enfermedad, mientras que si posee al menos un alelo no patogénico no va a expresar la enfermedad. Por lo que la correlación entre genotipo y fenotipo quedaría algo así. Acá sí es importante el patrón de herencia. Con la información que ya fuimos recapitulando en las diapositivas pasadas, podemos ahora hacer la correlación entre las probabilidades del genotipo y las probabilidades de fenotipo. Entonces, para este caso, la probabilidad de que un descendiente resulte enfermo va a ser 0,5, ya que es la probabilidad de que el genotipo de ese descendiente sea homocigota para la variante patogénica. Por otro lado, el fenotipo sano va a tener una probabilidad también del 0,5, ya que es la probabilidad que tiene el genotipo AB, el cual por tratarse de una entidad recesiva no va a expresar la enfermedad. Algo importante a rescatar en este caso es que como el locus de interés se encuentra en un autosoma, estos resultados van a ser independientes del sexo del descendiente. Vamos a ver en el video de la próxima semana cómo el sexo del descendiente va a influir en el riesgo de recurrencia cuando el locus de interés se encuentra en un cromosoma sexual. Entonces, para resumir lo que vimos de Punnett de hoy, es una tabla de doble entrada en donde se representan de manera práctica los alelos que aportan los progenitores y las potenciales combinaciones de estos alelos en la descendencia. Para el caso de entidades monogénicas, en donde hay un locus altamente asociado a la enfermedad, conocer la combinatoria alélica de ese locus es suficiente para deducir un fenotipo. Y a la vez conocer las probabilidades que tiene cada combinatoria alélica en la descendencia permite deducir la probabilidad asociada a cada fenotipo. Y ahora sí, para cerrar, sepan que este cuadro también sirve para las entidades ligadas a cromosomas sexuales, si bien en esta primera semana estamos trabajando tautosomas.
También, si bien estamos usando cuadros de 2×2, estos cuadros pueden contener o representar una mayor cantidad de loci, lo cual va a llevar a una matriz más grande con mayor cantidad de combinatorias alélicas. A fines prácticos de esta materia vamos a quedarnos con cuadros de solo 2×2, es decir, como mucho vamos a mirar un único locus. En la solapa de ejercitación van a encontrar ejercicios para practicar estos cálculos de riesgo de recurrencia en distintos escenarios. Un saludo grande y nos vemos en la próxima videollamada.